FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a conversar unos minutos con Ricardo Rubier, analista político, consultor, titular de Ricardo Rubier y Asociados, para ver qué lectura política se hace de este hecho político, volvemos a subrayar, aunque al gobierno no le guste, de este hecho político que fue el paro nacional de hoy. ¿Cómo le va, Rubier? Ariel de Aquila lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué significado puede tener a partir de ahora este paro nacional que la CGT ha implementado hoy? Mire, sin duda es un paro que viene a cerrar como un círculo a raíz de la situación económica que viene empeorando, desde hace meses que viene empeorando. Se había prometido sobre el segundo semestre del año 2016 y nada ocurrió. Al contrario, el año 2016 fue un año de caída de la actividad económica. Igual se mantuvo una expectativa y una esperanza respecto a que las cosas mejoraran, y eso le permitió al oficialismo tener un resultado electoral favorable, con un 42% de los votos emitidos en octubre del año 2017. A pocas semanas del triunfo electoral, con el espaldarazo que eso significa de la elección intermedia, ocurrió que vino la ley previsional en diciembre, que generó una reacción contraria, como todos sabemos, a partir de ahí comenzó el descenso, el punto de inflexión de la imagen presidencial y de la imagen de la gestión, empezó a caer durante todo el verano. Estuvo el caso Tiaca, el caso del tarifazo, el segundo tarifazo, el tema de la inflación que no cesa y demás. Eso fue limando las expectativas y la credibilidad o la fe puesta en el gobierno de que las cosas iban a mejorar, y eso generó una caída de la imagen, lo cual, un cambio en el humor social, un cambio hacia la decepción o la desilusión. Y bueno, por eso dije al principio que esto cerraba un ciclo. Ya en otra oportunidad se ha hecho paros al presidente Macri, al gobierno del presidente Macri. En esta oportunidad fue un paro más general, digamos, ya que estuvo comprometido claramente el transporte, y por lo tanto eso garantizó y aseguró que hoy fue un día de paro completo, casi completo, ¿no? Entonces, es una medida que, como dije antes, completa o que tiene una lógica de continuidad con una situación socioeconómica que afecta a amplios sectores de la población. Como sabemos, los salarios acordados en paritaria fueron muy por debajo de la inflación real para este año. Va a haber que llamar a nuevas paritarias, va a haber que resolver ese problema, pero todo el mundo no sabe, se da cuenta, obviamente, que los salarios corren muy por detrás de los precios. Por lo tanto, se produce una situación de perjuicio indudable de los ingresos de los sectores medios hacia abajo, y además ha crecido la incertidumbre laboral y un inicio en el umbral. Estamos en el umbral, para mí estamos en el umbral de la estanflación, o sea, el estancamiento con inflación. Sí. Recién estamos atravesando el umbral. Quiere decir que, en mi opinión, dentro de las próximas semanas las cosas y los próximos meses las cosas van a empeorar y no mejorar. Ricardo, a partir de este paro largamente pedido y que, bueno, la CGT demoró tanto en poner en práctica, ¿se rompe una relación que hasta el momento era más de diálogo y de entendimiento entre la actual conducción de la CGT y el gobierno? ¿Hay algo que se rompe a partir de ahora? Mire, hay dos grandes líneas que tienen que ver con la política. Ahí ya tiene que ver con la política, y que hay tradición en la Argentina, en una Argentina donde el peronismo sin duda es parte de la cultura nacional, y el sindicalismo que conocemos es hijo del peronismo, ¿no? Lo que quiero decir es que dentro de la Confederación General del Trabajo hay por lo menos dos posiciones.
que es una vieja práctica y una vieja posición del sindicalismo, de los grandes sindicatos, que consiste en mantener siempre una vía de negociación con el poder, independientemente de quién gobierna, mantener siempre basado en una concepción político-ideológica que es la defensa de las organizaciones, defender las organizaciones y no hacerlas entrar en aventuras callejeras de luchas más directas y acción directa que pueden afectar su imagen frente a la sociedad. La dirigencia sindical en general conoce y sabe que a su vez todo el sindicalismo no tiene una buena percepción por parte del resto de la sociedad, lo conocen. Bueno, y ese sector es un sector más cercano al oficialismo, vuelvo a decirlo, sea quien sea el oficialismo, de acuerdo a lo que marca la historia argentina, desde que el nuevo sindicalismo, alrededor de los años 50, apareció a poco de iniciado el peronismo, o sea, como uno de los ejes fundamentales del peronismo, allá por el año 46-47. Bueno, ese sindicalismo peronista hoy está partido en dos, como otras veces ha estado también partido en dos o en tres partes, y hay otro sector de la CGT, hoy, digamos, vuelve nuevamente conducida por Moyano, que además tiene una alianza con la CTA, con sectores progresistas, inclusive con sectores que no son peronistas, o con lo que fue el peronismo de izquierda. Entonces esos sectores tienen una posición más combativa, y en realidad encaran la lucha sindical como una lucha política, mientras los primeros encaran la lucha sindical, por supuesto no totalmente desprendido de la política, pero digamos como sectores o corporaciones dispuestas siempre al diálogo y la negociación. En cambio estos últimos no. Esas son las dos líneas. Lo que hoy tuvimos es que ambos sectores de la CGT, los sectores más combativos, lo venían reclamando desde hace mucho tiempo, y el sector más negociador venía aguantándose, por decir así, hasta que, bueno, como dijimos antes, la situación no da para más y hubo que ir a un paro general de estas características, donde la CGT no movilizó, pero sí fue un paro general de actividades con movilización de los sectores más de izquierda, como ocurre habitualmente. Que hayan coincidido en este paro ambas líneas de la CGT o de las conducciones gremiales es una pésima noticia, ¿no?, para el gobierno en términos políticos. Sí, es decir, hay que comprender lo siguiente, que los sectores negociadores, que siempre son mal mirados por los otros sectores más combativos, en general son sectores negociadores, pero no son suicidas. Y generalmente tiran de la cuerda, o sea, prefieren la negociación al combate, a la acción directa, pero indudablemente acá se cortó el hilo en el sentido de que ya no da para más la situación, y es tan evidente la crisis, y es tan evidente para todos, que indudablemente al sector negociador no le dejó espacio como para poder negociar nada. Por lo tanto, bueno, fue el que lo planteó Moyano también, y la CGT negociadora se adhirió o entró también en la misma posición de ir a una acción de paro general, como fue el día de hoy, que fue un paro indudablemente de gran eficacia. Sí. ¿Qué cree que va a pasar a partir de ahora? ¿El gobierno va a tomar alguna nota de esto que pasó hoy? ¿Virará para algún lugar la cuestión de la economía? ¿Reabrirá paritarias? ¿Permitirá que se reabran y se negocien paritarias por 25%, más o menos, como fue el pedido que se pudo ir escuchando? ¿O seguirá en la suya y bueno, así hasta que haya elecciones? Mire, no sé exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno. Sí, viendo el escenario, uno ve que yo lo definí en una metáfora hace ya mucho tiempo, observando que era una minoría, el nuevo gobierno que asumía era una minoría en diputados y en senadores, que tenía menos gobernadores que el peronismo.
Entonces dije, bueno, acá hay esto es una minoría. Esta minoría va a transitar por un desfiladero, y ahí definí la idea de desfiladero, que es esta metáfora que yo encontré, sí. Y, digamos, cercado por dos fuerzas. Una que era el Círculo Rojo, hoy perfeccionado con el Fondo Monetario. Sí. El mejor Círculo Rojo hoy es el mejor jugador a la cancha, ya que estamos en el Mundial. Sí. Para jugar como Círculo Rojo es el Fondo Monetario, no hay un jugador mejor que ese. Y del otro lado, decía yo, está la resistencia social, o sea, hasta cuándo las organizaciones sindicales, los movimientos sociales van a aguantar una situación de pérdida en términos de pérdida de sus ingresos, pérdida de la seguridad laboral, etcétera, etcétera. Bueno, sigo diciendo lo mismo, el gobierno camina por un desfiladero, no creo, como usted hizo mención a declaraciones desafortunadas de obreros sobre tirar abajo el gobierno. Bueno, yo ahí daría para mucho análisis. Yo creo que en el fondo lo que dice Sobrero es lo que íntimamente piensa. No me parece que sea un error, me parece que es lo que él íntimamente piensa, y piensan algunos sectores de que en la lucha en la calle, en la lucha política, en la lucha de la agitación, el gobierno puede llegar a entrar en una crisis de gobernabilidad. Personalmente yo no lo veo, pero el futuro siempre tiene un grado de incertidumbre. Sí, nunca se sabe, claro. No sería lo mejor para la Argentina. No, seguro, claro. No sería lo mejor para la Argentina, no es lo mejor. Pero bueno, ahí estamos, digamos, ahí está la situación hoy de un gobierno que ha recibido un paro general que ha sido muy fuerte, como una señal de que hay descontento, que hay disconformidad y demás. Desfiladero porque el gobierno no tiene muchas salidas para dar satisfacción a estos sectores, a los amplios sectores de la clase media, media baja, a los trabajadores. El gobierno no tiene muchas cartas para jugar que le permitan mantener esa. Creo que va a tratar de ganar tiempo, veremos cómo lo hace, va a inyectar, como lo viene haciendo, mucho dinero en las organizaciones sociales, en los sectores más necesitados, pero acá hay un sector de clase media que no recibe ninguna ayuda del Estado y que está clase media baja, y que hoy está en una situación muy complicada de su vida familiar, de su vida social, etcétera, etcétera. Rubier, gracias por tu tiempo, muy amable. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Ricardo Rubier, analista político, haciendo un poco un análisis, la lectura, ¿no?, política de este paro nacional de la CGT y de otros gremios del día de hoy. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.